que hay un gran intelectual que se llama Robert Graves, que son 2 tomos, lo pude comprar, años mirándolo de afuera y un día lo pude comprar, que es especialista en los mitos griegos. Este capo le puso, justamente ahí me puso que titanes eran los señores. El nombre titán es señor, literalmente. Entonces le puse los señores y el oculto hundimiento de los desclasados. En la travesía inaugural de Titanic, pueden pararme si quieren, así me hacen así, paramos. Por favor, si alguien dice terminar de cortarla. Porque... En la travesía inaugural de Titanic, de la White Star Line, viajaban pasajeros de primera, de segunda y tercera, que habían pagado la suma correspondiente a su boleto de navegación, según su clase social: aristocracia, burguesía y colectivo proletario. Compartían un mismo destino de acero, lujos, comodidades y esperanzas con pena. El hundimiento del Titanic comenzó la noche del 14 de abril de 1912 a las 23:40 horas, a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova, en Canadá, cuando el barco impactó por estribor con un iceberg gigante. El estribor es la parte derecha del barco, la delantera derecha, todo el costado derecho. La colisión contra el monstruo blanco ocasionó el colapso de la estructura de flotación y lo hizo desaparecer en las heladas aguas del Océano Atlántico, en el momento que transcurrían las 2:15 horas del fatídico 15 de abril. Aquel lapso dramático dejó 1.496 muertos. Otros informes dicen 1.500. 340 cuerpos sin pulso flotaron en salvavidas hasta ser levantados de las aguas. Unas 1.150 personas nunca fueron halladas y se contaron 712 sobrevivientes, la mayoría mujeres, niños y hombres de la aristocracia. Aunque las cifras varían en las crónicas documentales, las tendencias son claras respecto a la tercera clase o clase de tercera, según el matiz de la discriminación. El Titanic tenía un total de 20 botes. Ustedes lo tienen en la cabeza, porque lo hemos visto de niños, el semejante barco. Solamente 20 botes o esquifes. 20 botes salvavidas. Para unas 1.100 personas contra las 2.208 que se cree viajaban. Números y más datos alimentan la morbosidad a la que somos expuestos con yerros de la estupidez humana. Hay registros de las personas que subieron a cada esquife de salvataje y es doloroso mirar que las cantidades reflejan la elección inhumana que subyace en los espacios vacíos que dejaron en los botes. Por citar un ejemplo, el primer bote bajó a las aguas por estribor, en el mismo lugar donde impactó, a las 0:40 del nuevo día. La historia siempre registrará que era el bote número 7, con solo 28 personas a bordo, de las 65 que podrían haber ocupado un lugar. Y muchos eran hombres, las mujeres y los niños primero. Si siguiéramos examinando la lista de los otros auxilios flotadores, comprobaríamos la obscena diferencia con que se tomaron las decisiones finales sobre otros seres humanos que quedaron a la espera de su muerte. La tragedia griega de lejana y fría noche atlántica depositó el Titanic en el fondo del lecho marino a unos 3.800 metros de profundidad. La mitología helena siempre ha bautizado con sangre el nacimiento de nuevos mitos, como hizo con aquel barco del siglo XX hecho por titanes inundibles, hasta que se toparon con el destino de aquella fría noche estrellada. La historia del Titanic revivió con fuerza para las nuevas generaciones, cuando se concretó el hallazgo de sus restos el 1 de septiembre de 1985. Años más tarde conoceremos el magnífico trabajo del oceanógrafo James Cameron, ¿se acuerdan? Que hizo la gran película. Bueno, eso no se los leo porque ya la conocen la película. Bajó muchísimas veces y siempre con expertos, oceanógrafos. Y bueno, y la misma obsesión que él tenía, bajó con oceanógrafos, camarógrafos, historiadores y científicos, con la mejor de la tecnología, y ha movido también la ambición de personas con mucho dinero para llegar a ese recóndito sitio del planeta y ver con sus propios ojos la titánica proa que se borra con el paso del tiempo. 2. El mundo despertó el 18 de junio del año pasado, 2023, con una noticia que activó la memoria colectiva internacional y la intervención apasionada de las corporaciones mediáticas, siempre ávidas por consumidores de su incalculable mercado publicitario. Sucedió que un sumergible pequeño, ¿se acuerdan? Y experimental, así decía, de la compañía OceanGate,
se accidentó durante su inmersión, cuando transcurría 1 hora y 40 y tantos minutos de su viaje rumbo al sitio en que descansan los restos del Titanic. El sugestivo nombre de pequeño batiscafo, ¿cuál podía ser? Titán. Fue muy propicio para el encantador negocio de hacer visitas guiadas al santuario del histórico hundimiento. Los múltiples eufemismos con que intentaron calificar al artefacto fueron maquillajes como expedición turística, viaje de investigación y recopilación de datos, especialistas en misiones, etc. Aunque la realidad última fue la crónica de una desgracia anunciada, una estafa millonaria precedida por la evasión sistemática de regulaciones. O sea que pasaron por alto, ¿le suena conocido la corrupción de pasar por alto regulaciones? Sí. En eso estamos. Y controles que operan las autoridades expertas en oceanografía y ciencia de la ingeniería naval. El 18 de junio, todos los soportes de comunicación se abarrotaron de videos y expertos que comenzaron a explicar dificultades que serían imposibles de superar. El Titán mantuvo los rankings a tope y muchos reyesuelos de la comunicación hicieron su agosto. Casi tanto como los recursos de los 5 millonarios que murieron hacinados en la nueva tragedia. El casi homónimo del Titán, experimentó un colapso definitivo por causa de la gran presión del agua marina a más de 3.000 metros de profundidad. Y la súbita implosión, ¿se acuerdan que? Porque se especula, pero se sabe que se implosionó hacia adentro, que se produjo, dejó los restos del fracasado negocio a unos 488 metros de la icónica proa del legendario transatlántico. No llegaron, quedaron casi aquí, a 500 metros. La búsqueda exhaustiva del sumergible Titán fue emprendida por Estados Unidos y Canadá, obviamente, estamos hablando de las costas de donde dijimos, en Canadá, de forma coordinada. Unas 80 horas intensas demandaron su precio para el hallazgo de los escombros, o sea, de la ruina mortal que dejó el emprendimiento de un mercado exclusivo para los más aptos de la especie. 4 pasajeros, porque eran 5, debieron abonar $250.000 para su viaje al fondo del mar, a excepción del piloto dueño que conducía los destinos del frágil barquito con un joystick similar al de los juegos de las pantallas. Esto es literal, lo investigué. Además de la triste pérdida de seres humanos, sobresalió el morboso martilleo del periodismo internacional y la primacía del dinero. ¿Ustedes se acuerdan? Estuvo hasta 2 meses hablando del Titán después. Además de la triste pérdida, entonces, y la primacía del dinero para el enfermizo capitalismo imperial, noticia repetida hasta el hartazgo durante varias semanas después. 3, y a esto querés llegar. El 15 de junio del año pasado, 15 de junio, es decir, 3 días antes del hundimiento de Titán, se hundía en las costas del sur de Grecia un barco pesquero abarrotado de inmigrantes desesperados que ocupaban toda la cubierta y hasta el techo de Puente del Mando. Vi la foto. La nave viajaba colmada de seres humanos que buscaron la salvación en un mundo infectado de mezquindades. Las autoridades griegas afirmaron que el total de muertos en el mar llegó a la escalofriante cifra de 650 personas, entre los que se contaban unos 100 niños. Una docena de sospechosos de tráfico de personas fueron arrestados por la autoridad portuaria de Kalamata. Uno entra por Google, es todo poesía. Vos estás en Grecia, si es Chipre, si es Creta, no viajé nunca. Y si alguien viaja y me quiere invitar, por favor. El mar es de azul turquesa, todo es poema. El impacto informativo de semejante tragedia incluyó notas y apuntos que consignaron acusaciones de la Guardia Costera griega, que se demoraron, que se defendieron alegando diversos rechazos a sus ofrecimientos de ayuda, que una coma aquí, una foto del barco repleto y nada más. Y un gran punto editorial a escala planetaria. ¿Cuántos días ocurrió antes del Titán? 3. Un olvido apresurado. Murió gente, no eran millonarios. ¿De dónde venía toda esa gente? Eran migrantes de África. Los 5 billonarios que murieron en el Titán tenían país, historia, nombre, apellidos de abolengo, recursos extraordinarios y mucho poder. Los desclasados del barco pesquero en la costa griega eran los sin nombre, parias de incierta procedencia, y sus historias personales se hundieron con las últimas exhalaciones de una vida desesperada. Si hubiera algún contacto en las tragedias ya mencionadas del Titanic, consistiría en que muchos de ellos se ahogaron junto a sus hijos. Como uno de los ricos del batiscafo, que sin saberlo, invitó a su hijo de 19 años a la muerte en el fondo del mar.
Lo que todavía nos empecinamos en nombrar como prensa o periodismo, salvo contadísimas excepciones, forman parte de la hegemonía del poder económico e ideológico mundial. Una prensa enfocada en la finalidad de imponer su agenda para salvaguardar los intereses de su selecta minoría planetaria. Billonarios muy resistentes e indiferentes a las verdaderas necesidades de la humanidad. Una minoría extractiva y concentradora de la riqueza, que siempre se opondrá a la verdadera distribución de los recursos. Ellos forman una aldehuela de elegidos, para los que la pobreza debe ser ocultada, desaparecida, en un silencio venenoso por imposición a quienes no deben ni pueden pertenecer a la pequeña estirpe de los señores del Titanic. Muy bien.